Hola, viajeros del conocimiento y la curiosidad. Bienvenidos al canal El Michinauta, donde exploramos lo más fascinante del universo, desde tecnología futurista, misterios históricos y avances científicos, hasta las historias de personas que están cambiando el mundo. Aquí no solo encontrarás datos interesantes, sino también inspiración para mirar el mundo con otros ojos. Así que prepárate para un viaje lleno de descubrimientos, diversión y aprendizaje. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna aventura. A lo largo de la historia, el Vaticano ha sido uno de los centros más poderosos y enigmáticos del mundo. Pero dentro de sus muros, más allá de la majestuosidad de la Basílica de San Pedro y los altos rangos eclesiásticos, se esconde un lugar aún más misterioso: los archivos secretos del Vaticano. Son conocidos por ser inaccesibles, herméticamente cerrados al público y rodeados de secretos. ¿Qué nos ocultan estos archivos tan custodiados? ¿Por qué tanto misterio? Hoy, exploraremos las teorías de conspiración y los oscuros misterios que rodean los archivos secretos del Vaticano. Capítulo 1. El origen misterioso de los archivos. Los archivos secretos del Vaticano tienen un origen mucho más antiguo de lo que muchos piensan. En el siglo XIII, el Papa Inocencio III decidió comenzar la recopilación y conservación de documentos fundamentales para la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos, estos documentos se fueron acumulando, y el término secreto no significa lo que entendemos hoy. En su origen, secreto se refería simplemente a privado o personal. Sin embargo, con el paso de los siglos, los documentos adquirieron una importancia tan grande que muchos se cuestionaron lo que se estaba ocultando. El misterio comenzó a crecer cuando, en el siglo XVI, el Vaticano empezó a albergar documentos extremadamente sensibles, desde correspondencia con monarcas hasta archivos de la Inquisición y documentos sobre la Segunda Guerra Mundial. La sensación de que había algo oculto, algo más oscuro que la historia oficial, comenzó a hacer eco. Capítulo 2. El Papado y la Segunda Guerra Mundial, ¿un acuerdo secreto con Hitler? Uno de los mayores misterios de los archivos secretos del Vaticano está relacionado con la Segunda Guerra Mundial. El Papa Pío XII, conocido por su comportamiento discreto durante los años de la guerra, ha sido objeto de múltiples acusaciones. Muchos dicen que el Vaticano no hizo lo suficiente para detener el genocidio de los judíos o que incluso favoreció al régimen nazi de Adolf Hitler. Los archivos secretos podrían tener la respuesta. Documentos clasificados detallan correspondencias entre el Papa Pío XII y figuras clave de la Alemania nazi. Aún más intrigante, algunos informes sugieren que hubo contactos secretos entre el Vaticano y el régimen de Hitler para mantener la neutralidad durante el conflicto. ¿Por qué el Papa no se pronunció en contra del Holocausto? ¿Qué oscuros pactos diplomáticos podrían haber existido entre la Santa Sede y la maquinaria nazi? Es posible que, si estos archivos se desclasificaran, cambiarían para siempre nuestra percepción de la historia del Vaticano durante la guerra. Capítulo 3. La Inquisición. ¿Qué secretos guardan los registros de los juicios? La Inquisición fue uno de los periodos más oscuros en la historia de la Iglesia Católica. Durante siglos, la Iglesia persiguió a aquellos que consideraba herejes, utilizando juicios severos y castigos brutales. Se estima que miles de personas fueron torturadas y ejecutadas en nombre de la fe. Pero, ¿qué tan oscura fue realmente la Inquisición? Los archivos secretos del Vaticano guardan miles de registros de estos juicios, algunos de los cuales incluyen cartas y testimonios de aquellos que fueron acusados de herejía. Estos documentos permanecen ocultos, protegidos por la Iglesia, y muchos se preguntan: ¿qué secretos podrían revelar sobre el uso de poder, manipulación y persecución bajo la bandera de la religión? Los informes sugieren que algunos de los métodos de tortura y manipulación psicológica utilizados en estos juicios fueron mucho más complejos de lo que se pensaba. ¿Qué realmente está escondido en esos registros? ¿Hasta qué punto la Iglesia estuvo involucrada en conspiraciones oscuras para mantener su control sobre Europa? Capítulo 4. Los papeles de Lutero. ¿Por qué ocultaron la verdad sobre la Reforma? La Reforma protestante, liderada por Martín Lutero, fue un cisma histórico en la Iglesia Católica. Lutero desafió las enseñanzas del Vaticano y se atrevió a cuestionar la autoridad papal. Pero, ¿qué ocurrió realmente detrás de las puertas del Vaticano durante ese turbulento periodo?
Los archivos secretos del Vaticano guardan documentos que podrían revelar la verdadera reacción del Vaticano frente a los movimientos de Lutero y otros reformistas. Algunos de estos documentos han estado sellados durante siglos y podrían arrojar luz sobre las estrategias e intrigas que se desarrollaron dentro del Vaticano para sofocar la reforma y mantener su poder sobre Europa. ¿Qué conspiraciones existían para desacreditar a Lutero y sus seguidores? ¿Por qué el Vaticano intentó minimizar la propagación del protestantismo a través de cartas y estrategias secretas? Capítulo 5. El Concilio Vaticano II. La lucha secreta por el control del Vaticano. El Concilio Vaticano II, realizado entre 1962 y 1965, es considerado uno de los eventos más significativos del siglo XX en la Iglesia Católica. Fue un intento de modernizar la Iglesia y hacerla más accesible a los fieles. Pero, ¿qué sucedió en las discusiones internas que nunca se hicieron públicas? Los documentos secretos de este concilio revelan luchas de poder dentro de la Iglesia, donde los conservadores y liberales se enfrentaron en una batalla por el futuro del Vaticano. Se dice que el Vaticano tenía miedo de una modernización que podría restar poder a la jerarquía eclesiástica. ¿Qué secretos se guardaron sobre las decisiones de este concilio? ¿Por qué ciertos documentos del Vaticano II permanecen sellados y sin acceso? Capítulo 6. El encubrimiento de los escándalos de abuso sexual. ¿Cuánto sabía el Vaticano? Uno de los misterios más recientes que rodea al Vaticano está relacionado con los escándalos de abuso sexual que han sacudido a la Iglesia Católica en las últimas décadas. Durante años, las víctimas de abuso han denunciado la protección que el Vaticano otorgaba a los sacerdotes acusados. Los archivos secretos podrían tener la clave para entender el encubrimiento. Existen documentos que revelan cómo la Iglesia manejó las denuncias y la forma en que se distribuyeron los abusadores a diferentes diócesis para evitar el escrutinio público. ¿Qué se oculta realmente detrás de estos casos? ¿Por qué tantos documentos siguen sellados y clasificados en relación con estos escándalos? ¿Qué secretos oscuros se han preservado para proteger la imagen del Vaticano? Capítulo 7. Los manuscritos perdidos. ¿Qué sabía el Vaticano sobre las escrituras apócrifas? A lo largo de la historia, el Vaticano ha sido guardián de una vasta colección de textos religiosos. Sin embargo, algunos de esos textos, que podrían cambiar la comprensión de la religión cristiana, no están incluidos en la Biblia oficial. Los llamados manuscritos apócrifos incluyen evangelios, cartas y escritos que no fueron aceptados por la Iglesia en el canon oficial de las Escrituras. Pero, ¿por qué fueron rechazados estos textos? Y más importante aún, ¿qué documentos relacionados con estos escritos apócrifos guarda el Vaticano en sus archivos secretos? Los historiadores han descubierto fragmentos de evangelios perdidos que relatan detalles inéditos de la vida de Jesús, y algunos sugieren que el Vaticano ha sido consciente de estos documentos durante siglos. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena o el Evangelio de Judas son ejemplos de textos que podrían alterar nuestra visión de la Iglesia primitiva. ¿Por qué se han ocultado? Los archivos secretos del Vaticano podrían contener la respuesta a esta pregunta. Documentos que revelan el proceso de selección de los libros del Nuevo Testamento y cómo se descartaron otros escritos que podrían haber puesto en duda la autoridad del Vaticano. ¿Es posible que los líderes del Vaticano hayan ocultado estos textos por temor a perder el control sobre la fe cristiana? ¿O quizás hay secretos aún más oscuros relacionados con los primeros cristianos que aún no hemos descubierto? Capítulo 8. El tesoro perdido del Vaticano. ¿Esconden riquezas inimaginables? El Vaticano es conocido no solo por su poder espiritual, sino también por su riqueza material. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha acumulado una fortuna incalculable. Pero, ¿es posible que el Vaticano posea más riquezas de las que se conocen públicamente? Existen rumores de un tesoro perdido, oculto en las profundidades del Vaticano. Las leyendas dicen que durante la Edad Media, los papas acumulaban riquezas, no solo en forma de oro y plata, sino también en manuscritos, arte, reliquias sagradas y artefactos de incalculable valor. ¿Existen registros de este tesoro en los archivos secretos del Vaticano? Algunos afirman que el Vaticano escondió una gran cantidad de riquezas en el momento de la caída del Imperio Romano, mientras que otros creen que, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis robaron valiosos artefactos y el Vaticano los resguardó para protegerlos. Además,
Los tesoros de los papas incluyen no solo bienes materiales, sino también secretos sobre los papas más poderosos y sus interacciones con la realeza de Europa. Los archivos secretos podrían tener evidencia de estas riquezas, y tal vez incluso de la ubicación exacta de algunos de estos tesoros. ¿Está el Vaticano realmente resguardando un tesoro oculto? O tal vez, estos secretos son una parte integral de un sistema de poder que ha perdurado durante siglos. Capítulo 9. El enigma de la muerte de Juan Pablo I. ¿Un asesinato silenciado? El 28 de septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I, quien había asumido el papado apenas 33 días antes, murió repentinamente. La causa oficial fue un infarto, pero las circunstancias de su muerte siguen siendo uno de los mayores misterios en la historia reciente del Vaticano. Su muerte inesperada desató una serie de teorías de conspiración, algunas de las cuales apuntan a que fue asesinado debido a su intento de reformar la estructura financiera del Vaticano. Juan Pablo I había comenzado a tomar medidas contra los escándalos financieros que implicaban a altos funcionarios del Vaticano. Durante su corto papado, se rumorea que estaba investigando las conexiones con bancos internacionales, como el Banco Ambrosiano, que estaba vinculado a una serie de escándalos de lavado de dinero y corrupción. Los archivos secretos del Vaticano podrían tener información relevante sobre las investigaciones de Juan Pablo I antes de su muerte. Existen teorías que sugieren que los documentos secretos del Vaticano revelan conexiones entre el Papa y figuras poderosas dentro de la Iglesia que querían detener sus reformas. ¿Fue su muerte natural, o fue silenciada por aquellos que querían mantener intacto el sistema financiero opaco del Vaticano? Este es uno de los enigmas más oscuros y perturbadores que podrían ser desvelados si los archivos secretos fueran abiertos al público. ¿Estaba el Vaticano dispuesto a sacrificar a un papa por mantener sus secretos ocultos? Conclusión final: el oscuro legado de los archivos secretos del Vaticano. A lo largo de esta exploración, hemos desvelado algunas de las capas más oscuras y misteriosas de los archivos secretos del Vaticano. Desde su complicidad en los oscuros periodos de la historia, como la Inquisición y la Segunda Guerra Mundial, hasta las teorías sobre el tesoro perdido y el encubrimiento de secretos trascendentales. El Vaticano ha sido siempre un lugar de poder y misterio, donde los secretos se han ocultado en las sombras, esperando a ser descubiertos. ¿Qué más guardan los archivos secretos del Vaticano? ¿Será algún día posible que la verdad detrás de estos misterios salga a la luz? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, el Vaticano sigue siendo el guardián de secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia, la fe y el poder. Hemos explorado solo una pequeña parte de los oscuros secretos del Vaticano, pero los misterios aún persisten. ¿Qué otros secretos ocultos están esperando ser desvelados? La historia de los archivos secretos está lejos de haber terminado. Si te ha intrigado todo lo que hemos revelado en este vídeo, no olvides darle like, compartir y, por supuesto, suscribirte al canal. Así, no te perderás ninguna nueva entrega sobre los secretos más profundos, las conspiraciones más impactantes y los enigmas históricos que cambiarán tu visión del mundo. Activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que tenemos preparado para ti. Hasta la próxima, y recuerda, la verdad siempre está oculta, esperando a ser descubierta.